Momentos muy difíciles para la provincia, aquí donde estoy en estas latitudes, donde es inevitable de que quienes intentan gobernar tengan que litigiar contra aquellos que han representado a la República con un nombre extremadamente contravencional y que han quedado practicando toda clase de criminalidad en el nombre del país. Voy a explicar brevemente qué dicen algunas leyes antiguas por estas latitudes acerca de las causas entre una provincia y un estado extranjero. Diplomáticos, cancilleres que se mantienen negociando con búnkeres nucleares la aparición de naves por medio de explotación de ángeles que han caído por servicio y continúan intentando destruir el verdadero proletariado, que es la administración de los recursos naturales de un país sin material contravencional que afecta a los sistemas naturales e inclusive a los sistemas digitales en territorios como los que les estoy hablando. La jurisdicción originaria de la Corte Suprema tiende a asegurar la garantía de una recta justicia y se evita así que la provincia se convierta en juez y parte. Dice el artículo número 1 acerca de competencias en base al órgano judicial nacional en estas latitudes. Quiere decir de que la provincia tiene el rol de tener que litigiar, combatir, evitar que se convierta en un juez y parte aquellos que hablan inclusive en el nombre del país y representan el país y utilizan los aires del país para ser negociados de parte. Se trata de causas en que se litiguen derechos que correspondan a la jurisdicción judicial. Desde el extranjero reciben dinero principalmente por voluntad de Yacyretá Paraguay y otras clases de búnkeres nucleares y centrales atómicas nucleares y convierten el material contravencional en los aires y la jurisdicción judicial dentro de provincias desaprueba toda clase de negociados que tienen que ver con esa clase de material, que son controversias de naturaleza jurídica que correspondían a la cultura constante de la Policía Federal, que se llegó a tal punto donde se ventilaron en otras instancias judiciales y lamentablemente hay muchos países que poco a poco van reconociendo de que se terminó la ciencia política, de que solamente predomina la ciencia gubernamental, pero es muy lentamente se van convenciendo de eso y encuentran a quienes han representado el nombre contravencional de que siguen explotando los aires de estas latitudes siempre con excusas de que no había humanos, de que hay pocos humanos, de que la Corte Suprema de Justicia no es la no son los administradores de los diplomáticos, de los cancilleres y de las familias que representan al país, pero no son excusas suficientes para poder traicionar al aire de la manera que siguen traicionando, siguen haciéndose hace instantes solamente un avión de 150 metros pintado totalmente ya de Aerolíneas Argentinas, y es algo muy vergonzoso para quienes
defienden el canon natural y defienden los procesos naturales y que quieren seguir siendo provincia, que son unas letras totalmente naturales a nivel administración nacional. ¿Cuáles son las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, o las personas que componen una legación y los individuos de una familia establecida? Me refiero a ministros diplomáticos extranjeros entendiendo de que hay más del 80% que representan a las letras contravencionales de la República de donde estoy hablando, se mantienen como extranjeros enemigos de las provincias, es cuando hay uso, abuso del usufructo y de todos los recursos, pero cobran en otros lugares del mundo y solamente negocian por las noches a nivel robótica y hace que se transformen en ministros extranjeros. Embajadores comprendidos en los nuncios y legados, ministros plenipotenciarios y enviados extraordinarios, ministros residentes encargados de negocios. Son ministros diplomáticos propiamente dicho que están ligados lamentablemente a los falsos títulos del Vaticano e Italia que han dejado por estos lugares. Ha caducado todos esos títulos, deben comprender y deberían defender de que ya no están sobre el yugo y bajo la esclavitud del imperio papal e imperial, y de esa manera intentar convertirse en no ministros extranjeros hostiles y enemigos, ya que cada nave que aparece por pacto atómico inmediatamente se los liga con negociados de Italia, de Roma, y ojalá que no de Gran Bretaña, que siempre se los ha encontrado juntos, escoltados por Francia y España. Se funda en la representación que estos ejercen de su soberano o de su Estado, lo que los hace inviolables y los exime de responder o presentarse ante cualquier otro tribunal, que no sea el de su nación, así en las causas civiles como en los criminales. Deben de estar sometidos a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema si han abandonado el país cesando en el desempeño de cargo. Aquellos que se aplica a cada país de América, lo que estoy leyendo, entendiendo y explicando, deben inmediatamente dirigirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que cesan de representar al país principalmente por indisciplina y armonía en lo que respecta al imperio papal, ya que más del 90% de los países aquí en América están sujetos a las leyes del imperio papal e imperial. Para demostrar nacionalidad, si siguen en pactos que tienen que ver con falso proletariado, incentivo a tener la valentía de presentar ante las Cortes Suprema de Justicia la actividad correspondiente, la credencial correspondiente y volver a empezar en otra actividad para no quedar sujetos a causas civiles en lo que respecta a foros criminales y penales. Las embajadas extranjeras no revisten el carácter de personas aforadas en los términos del artículo 24 en estos contextos, en la ley 12.085 y 58. Hay que evitar el desafuero, sino inevitablemente la Corte Suprema de Justicia llega a tales individuos y ellos no son los que administran financieramente, pero sí los que deben administrar la recta justicia y mantener las instancias de las provincias como juez y no como partes. Las demandas promovidas contra los embajadores de un Estado extranjero y las respectivas embajadas, que no revisten el carácter de persona aforada en los términos de las normas precedentemente anunciada, es ajena a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Eso se aplica
aquellos que reúnen requisitos de traición al país y ya tienen naturalmente estatus de traición a la patria, y aquellos que representan al país y quieren seguir representando al país, pero deben cortar de una vez por todas todo tipo de pacto para poder seguir estando ligados a la Suprema Corte de Justicia provincial y nacional, y de esa manera no caer en desacreditación. Algunos pensamientos al respecto de la ley 1285 dice: son causa concerniente a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros los que les afectan directamente por debatirse en ellas derechos que le asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia o al personal de la embajada o legación que tengan que ver con el carácter diplomático, es decir, deben ser hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal, que es el problema que se está viviendo con los embajadores. Los encuentran simulando, y en esa simulación, cuando van a ver de fondo que tienen, siguen teniendo esclavos o pactos. Las causas concernientes al personal de servicio de las embajadas extranjeras son ajenas a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Eso quiere decir de que la Corte Suprema no va a incidir directamente, pero esperan que haya un informe de actividades, haya un informe laboral, y de esa manera no los alcance el derecho penal, que es el problema número uno que hay con la cantidad de contravencionales que han caído por el nombre, lamentablemente, que la República sufrió durante estos más de 140 y pico de años. Ojalá que se pueda revertir situaciones urgentes, siempre a nivel atómico, y que puedan ser una influencia de bien para que Buenos Aires siga siendo Buenos Aires, a pesar de que sea un nombre de que algunos ya no nos quieran identificar.